en las laderas, especialmente cerca al Océano Pacífico. Y claro, como en ese tiempo nuestro país tenía todavía salida al océano, entonces ahí se van a ir cimentando las primeras culturas que van a ser migrantes desde Europa. Asimismo, vamos a establecer nosotros que estas culturas, al asentarse en este lado del continente, buscan lugares donde estén más que todo ríos, lagos, y escogen el lago Titicaca y se van a sentar cerca de esto y van a ser denominadas culturas lacustres. Una de estas culturas va a ser los Vizcachani, que van a ser los primeros llegados a este continente y especialmente a la parte de Bolivia. El periodo después de los Vizcachani se llama el periodo formativo. Y en el periodo formativo vamos a identificar netamente el periodo neolítico, que vendría a ser el periodo de lo que es las culturas que se asientan. Ya no son culturas sedentarias, sino son culturas nómadas. Entonces, estas denominadas altas culturas van a establecer principalmente en lo que es el periodo formativo, vale decir, el desarrollo civilizatorio. Y aquí vamos a tener a los que van a generar a la cultura tiwanaku, que son la cultura huancarani y la cultura chiripa. A partir de esa cultura se van a ir desarrollando otras que van a convivir particularmente cerca tanto a los valles centrales como a la parte del altiplano. Y vamos a ir conociendo cada una de estas el día de hoy. Bueno, cuando hablamos del periodo formativo, vamos a ver cuando se establecen los primeros pueblos en nuestro país. Y nos concentramos en la parte del valle y del altiplano. Entonces, vamos a ir enfocándonos geográficamente alrededor del lago Titicaca. Ahí es donde se va a establecer la cultura chiripa, que hasta el día de hoy tiene sus restos arqueológicos aquí en Taraco, en La Paz. Esta cultura va a establecer principalmente todo lo que es gran parte de Sudamérica también y se va a ir expandiendo. Y asimismo van a establecerse alrededor del lago Popo y ahí vamos a conocer a la cultura huancarani. Tanto la cultura huancarani como la cultura chiripa van a dar origen al tiwanaku, que nosotros ya conocemos y llevan algunas huellas de este tipo de culturas. Conociendo la cultura chiripa, vamos a establecer que esta se ubica entre los siglos XIV al siglo I después de Cristo. Esta va a ser anterior al tiwanaku y va a ser contemporánea con la cultura chavín y la cultura paracas en Perú. Así como la cultura huancarani, la cultura chiripa se va a cimentar en el sur del altiplano boliviano. Vamos a ver que esta cultura va a preferir establecerse en el lago Titicaca, en el departamento de La Paz, y la cultura huancarani por el lado de Oruro. Entonces, acá vamos a ir viendo que es una cultura lacustre. ¿Por qué? A ver, quiero saber, ¿por qué es una cultura lacustre? Casi media vida casada con una persona que no... ¿Por qué es una cultura lacustre? A ver. Josué. A ver, alguien. Jairo, Fernando, Ariel. ¿Por qué será una cultura lacustre? A ver. Nadie. ¿Qué les menciona la palabra lacustre? ¿Qué les indica esa palabra? A ver. Si no hay nociones, chicos, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué pasa? Lacustre se refiere a los lagos. Ah, ya. Entonces, ¿por qué es una cultura lacustre? Porque se establece cerca del lago. ¿Qué lago? El lago más grande de Sudamérica, el lago más navegable del mundo, dicen, ¿verdad? ¿Qué es el lago? Titicaca. Eso. Muy bien. Geográficamente, ¿dónde se ubica el lago Titicaca? En La Paz. Eso, en La Paz. Muy bien. Ok.
Bueno, lo sobresaliente de esta cultura es el trabajo en piedra. Sus casas eran cuadradas con paredes dobles porque ahí conservaban los alimentos. Y los templetes semisubterráneos, al igual que en el templete semisubterráneo de Tiwanaku, vamos a encontrar algunas estelas labradas en piedra y decoradas con algunos diseños como serpientes y sapos, que van a ser seres ligados al agua, ¿no? También vamos a ver rostros, cabezas clavas humanas y también los camélidos. En esta cultura se encontraron restos de cobre, de utilización de cobre en herramientas. Se encontraron cerámicas de color ocre claro con decoraciones escalonadas en rojo, ¿ya? Vamos a identificar la cultura chiripa como un antecedente de la cultura tiwanaku, volvemos a recalcar, pero su característica primordial de esta cultura van a ser sus casas cuadradas con paredes dobles donde se recolectaban los alimentos. Acá tenemos la cultura chiripa. Acá vemos una estela, ¿ya? Una estela con decoraciones de serpientes. Acá venimos nosotros. Este es el templete semisubterráneo de la cultura chiripa y aquí vemos las piedras que van a ser posesionadas al igual que en el Tiwanaku, ¿ya? Este está ubicado actualmente en Taraco por el lago Titicaca, ¿ya? ¿Y por qué llamamos una estela acá? Porque en realidad es una piedra con decoraciones y ese es el nombre que se lo ponen los arqueólogos, el nombre de estela. Y en algún momento cuando hablamos del Tiwanaku hablamos de las estelas monolíticas. Acá tenemos otro desarrollo, ¿no? Con cabezas humanas bordeando, ¿sí? Y después vamos a ir viendo nosotros algunas otras representaciones, algunas otras estelas o monolitos que tú puedes ir reconociendo. Otra de las culturas que vamos a ver nosotros era Pucara. El principal testimonio de esta cultura, vamos a hablar de que es un centro ceremonial proporcionado, que tiene grandes proporciones, ubicado al vértice norte del lago Titicaca también, y habría sido edificado por un grupo del pueblo del sur, del Cusco, que va a ir extendiéndose hasta Taraco. Sobre este territorio se desarrolla un proceso urbano que tuvo un auge hasta el año 500 a.C. Para el arqueólogo Luis Lumbreras, Pucara es solamente un componente del extenso poblamiento circunlacustre con Huancarán y Chiripa, completando lo que es el mosaico que derivaría en la formación de un proceso urbano que dio origen al Tiwanaku. ¿Ya? Vamos a establecer que a partir después de esto vamos a ir identificando al Tiwanaku como una de las culturas precolombinas más reconocidas de la parte del departamento de La Paz. Acá tenemos algunas cerámicas, algunos restos de la cultura Pucara, que en algún momento utiliza las cabezas clavas en forma de puma, ¿sí? Ya se ve en este contexto. Tenemos los famosos vasos, los vasos para chayar, ¿sí? Tenemos los kerus, que van a ser vasos para beber. Tenemos las estelas, que van a estar con figuras decoradas en forma de pescado y van a ser representadas netamente a lo que es al lago Titicaca. La cultura Huancarani va a irse desarrollando entre los 1200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. El periodo anterior al Tiwanaku va a abarcar el actual departamento de Oruro, los alrededores del lago Popó y el sur del departamento de La Paz. Esta se caracteriza principalmente por sus casas circulares, ya no cuadrangulares como en el caso de la cultura chiripa. Van a agrupar ciertas aldeas construidas sobre montículos. Un montículo es un morro de tierra, se llama como una cuesta superior, ¿sí? Y esta cultura desarrolla ampliamente la cerámica, la agricultura, el pastoreo y el fundido del cobre a través de la metalurgia. El animal que representaba esta cultura era la llama, que la utilizaba no solamente como transporte, sino como alimento y también como vestimenta a partir del uso de su lana. También utilizaban los huesos, la sangre, ¿sí?
Y en algún momento utilizaban animales vivos para sus ritos, en este caso llamas. Precisamente uno de los restos más característicos son las cabezas clavas que representan a camélidos, en este caso a llamas, reproducidos en piedra probablemente con fines rituales. Su cerámica es sobre todo utilitaria y carece de pintura. En algún momento su cerámica no tiene ningún color, simplemente son colores ocrados. Aquí vamos a ver algunos restos de esta cultura, de la cultura Huancarani, que se encuentra en Oruro. Y como podemos ver, las características de sus esculturas, a diferencia de la cultura Chiripa, son menos desarrolladas, pero van a dar paso primordialmente después al Tiwanaku, donde utiliza y va a ir una mezcla entre las dos culturas, tanto Huancarani como Chiripa. Aquí podemos ver algunos monolitos chiquitos, llamados estelas monolíticas pequeñas. Podemos ver la representación de cabezas humanas y cabezas de llama, como se ve en la fotografía, y con orejas largas, y como se detecta la llama, como ellos reconocen a la llama en ese tiempo como animal ceremonial. Otra de las culturas después de la Huancarani y la Chiripa, vamos a tener la cultura Urus, que hasta nuestros días sobrevive. Esta va a pertenecer principalmente a uno de los grupos más antiguos de nuestro territorio. Tiene una antigüedad de 10.000 años atrás. No tiene una culminación porque los Urus siguen existiendo en nuestro continente y en nuestro país especialmente. Estos van a poblar toda la región del eje lacustre, vale decir del lago Titicaca, y van a llegar hasta las regiones costeras surcadas con Arequipa al sur del Perú. La característica de los Urus es principalmente el dominio del agua. Ellos son pescadores, navegantes, creadores de islas flotantes, artificiales. Además, la representación práctica de esta planta crecida en el lago, que es la totora, donde van a construir balsas, y dentro de esas balsas van a poner sus islas flotantes. Y también la totora les va a servir a ellos para construir su vestimenta. El lugar donde los Urus se desarrollan plenamente es el departamento de Oruro, al igual que los Huancarani, y probablemente fueron los que desarrollaron la cultura conocida como Huancarani también en una combinación. Aunque antiguamente fue un grupo muy numeroso, en la actualidad quedan 3 grupos conocidos: los Chipaya, los Urumurato y los Uruiruito. ¿Sí? Ahí nosotros los conocemos a los Urus actualmente por sus islas flotantes, por el lado del lago Popó, y también les conocemos porque estos viven en una especie de domos en forma de hornos de pan, donde establecen su desarrollo familiar en este día. Vamos a considerar prácticamente en ese aspecto. Muy bien. Ok, vamos a hacer preguntitas para ver cuánto hemos captado, ¿ok? Muy bien. Jairo. Presente, profesor. Muy bien, Jairo. A ver, dime, Jairo, ¿cuál fue la primera cultura que habitó en nuestro país y en qué época se encontró esta cultura? A ver. La cultura Chiripa. No, no fue la cultura Chiripa. Josué. La Vizcachani. Muy bien, la Vizcachani, ¿en qué periodo? Uy, eso sí. Paleo. Paleo. Paleozoica. Paleolítico. Paleolítico. Paleolítico, ¿sabías? ¿No ve que existe el periodo paleolítico, mesolítico y neolítico, verdad? Y en la cultura vizcachana es el paleolítico, donde los vizcachanes eran ¿cómo se dice? Nómadas, iban de un lugar a otro, ¿verdad? Muy bien. Después de la cultura vizcachani, Ariel, ¿qué cultura viene? Ese Ariel, a ver. La cultura Huancarani. No. La cultura Huancarani. Chiripa. La cultura Chiripa, ¿en qué periodo? En el periodo formativo.
Muy bien. ¿De la era? ah, Neo. Neolítico. Eso, de la era neolítica. Neolítico. Fernando. Fernando. Sí, profe. ¿Dónde se asentó la cultura chiripa? En el lago Titicaca, Eso, ¿en qué departamento es? La Paz. Muy bien. A ver, Jairo, después de la cultura chiripa, ¿qué tenemos a la par, pero por el departamento de Oruro? A ver. Jairo. Pucara, No, la cultura, has dicho al principio, ¿qué cultura es? ¿cuál Chiripa? No, la otra. Huancarani. Huancarani, muy bien, esa se sentó por Oruro. A ver, ¿de cuál de estas culturas su casa era cuadrangular y con paredes dobles? A ver, a quien sea, respóndame. ¿De cuál de estas culturas su casa era cuadrangular y con paredes dobles? ¿Cómo es? A ver. Recordemos. A ver, ¿qué dice Josué? Nada, la cultura Huancarani. Si de la cultura Huancarani su casa era cuadrangular y con paredes dobles, ¿cómo era? Perdón, de la cultura Chiripa, no Huancarani. Si de la cultura Chiripa sus paredes eran cuadrangulares y con paredes dobles, ¿cómo era de la cultura Huancarani sus casas? ¿En qué forma eran? A ver. Planta circular. Muy bien, circular. Ok. ¿Cuál es la característica de los urus? ¿Cuál es la característica de los urus? Son caracterizados por el dominio del agua. También son pescadores, navegantes, maestros en el uso de la totora con la que construyeron no solo balsas, sino también islas artificiales y también en su vestimenta. Eso, pero también tiene una característica particular. Ellos construían islas flotantes, ¿no? Sí. Sí. Eso, muy bien. Ok, hemos captado entonces. Y junto con esto, bueno, los urus tienen una antigüedad de hace 10.000 años y siguen hasta nuestra actualidad, ¿no? En la parte de Oruro. ¿Ya? Ahora vámonos continuemos entonces. Ok. Otra de las culturas que vamos a conocer son los sauces. Esta va a ser la primera cultura con cerámica pintada que se desarrolló principalmente en Cochabamba. Esta habría tenido un pleno desarrollo entre los siglos II y siglo IV de nuestra era, después de Cristo, y debe su nombre a una hacienda ubicada cerca de Vizque. ¿Qué evidencias hubo de los sauces? Primeramente vamos a ver objetos cerámicos con fondo rojizo, pulido, con dibujos geométricos en negro y contornos blancos, como vemos acá. Sí, este es un vaso ceremonial de los sauce, ¿ya? Luego otra de las culturas que más que una cultura es un estilo de cerámica, tenemos a los mojocoya, que entre los siglos IV y siglo VII van a ocupar varias zonas de Chuquisaca y Cochabamba. Hablando de su cerámica, ellos trabajan el bicolor con dibujos sobre fondo claro, lo que muestra un terminado en 3 colores con algunas variaciones de rosado y sepia. Vamos a tener aquí la cultura mojocoya, ¿sí? Ok. Después tenemos Homerake o Nascoide, que va a ser cultura
que va a dejar un legado principalmente en la zona de Omereque, en Cochabamba. Va a tener un desarrollo alcanzado en la alfarería y esto va a generar un desarrollo cultural propio. Lo que va a establecer dentro de sus diseños van a ser los 9 colores que se utilizan y el uso de figuras antropomorfas en forma de hombre y zoomorfas en forma de aves y felinos. Ahí los tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, un rostro humano, ¿sí? Con un cuerpo ovaloide. Y aquí tenemos algunas figuras que algunos jarrones que se encontraron de esta cultura, ¿ya? Entonces es una cultura netamente casi un poco más avanzada que las anteriores porque va a utilizar más colores en sus cerámicas. Tenemos a la cultura Tupuraya. La cultura Tupuraya va a ser principalmente uno de los trabajos más valiosos, va a ser de las arqueólogo Steve Ryden, va a identificar el sitio o tipo de esta cultura, ¿sí? Sobre un túmulo ubicado a 200 metros del río Rocha en un sector residencial de Cochabamba. Se va a desarrollar principalmente entre los años 100 y 700 después de Cristo, y las cerámicas van a ser principalmente una ornamentación con colores claros y dibujos en sepia, rojo y marrón sobre un terracota natural, ¿vale? Es decir, sobre un color gredoso. Entonces vamos a conocer este tipo de culturas. Recordando las culturas que hemos ido viendo después de los urus, tenemos a los sauces en Cochabamba, a los mojocoya en Chuquisaca y Cochabamba, al omeraque o nascoide en Cochabamba, y tenemos al Tupuraya o la cultura Tupuraya. Esto vemos por el sector principalmente de Cochabamba también. O sea, Cochabamba y Chuquisaca van a establecerse principalmente como sectores donde se encontraron algunas cerámicas correspondientes a estas culturas establecidas antes de la llegada de los tihuanacotas. Muy bien. Ok. Entonces, después de ver el entorno de las primeras culturas, obviamente vamos a llegar a una cultura que representa el mayor símbolo arqueológico de nuestro tiempo y que se ha ido estableciendo antes de la llegada de los españoles. Antes de pasar a esta cultura, no sé si tienen alguna pregunta relacionada a lo que hemos visto ya. ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Cómo es? ¿Has entendido, Fernando? Sí. Ok. ¿Has entendido, Ariel? Ariel. Sí. Ah, ya. Jairo. Sí. Josué. Sí, sí, profe. Tengo que preguntar uno por uno porque ni me responden. Ok, bueno. Vamos ahora a ubicarnos ya en la época del Tiwanaku, ¿ok? Veamos nosotros el Tiwanaku como cultura. Acá de esta denominación Tiwanaku puede escribirse con Tiahuanacu o Tiwanaku con H y C. Va a especificarse directamente a un pueblo precolonial establecido por el lado de Perú y Bolivia, ¿ya? Vamos a tomar nosotros dónde se encuentra el Tiwanaku. Esta se encuentra en el altiplano paceño a una altura de 3.844 metros sobre el nivel del mar, al sudeste del lago Titicaca, y si tomamos un auto desde La Ceja vamos a estar en este lugar en 50 minutos, ¿sí? No es tan lejos, ¿ya? Y vamos estableciendo que se ha ido formando con el tiempo. El Tiwanaku tiene 3 periodos o 3 edades, 3 fases, si tú quieres llamarle, ¿ya? Pero nosotros le llamamos más que todo 3 periodos. Tenemos el periodo aldeano entre el 1580 a.C. hasta el 33 después de Cristo. Luego tenemos el periodo urbano desde el 133 después de Cristo hasta el 724 después de Cristo. Y el periodo imperial desde el 724 hasta el 1172 después de Cristo. Esto va a establecer principalmente que
El Tiwanaku ha pervivido durante este tiempo en la parte del lago Titicaca, antes y después de Cristo. Y vamos a ir conociendo cada uno de esos periodos. El periodo aldeano va a ser entre el año 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Este fue un periodo en que la cultura va tomando las riendas del futuro y va a comenzar como una pequeña aldea cerca al lago Titicaca. ¿Ya? Entonces se va a establecer viendo los restos de la cultura huancarani chiripa para ir empezando a cimentar su arquitectura, su cerámica en esa perspectiva. En el periodo aldeano todavía no se construyeron los templos que nosotros conocemos, porque eso se va a construir en el siguiente periodo. La época urbana o periodo urbano se va a establecer principalmente entre el año 45 al 700 después de Cristo. Acá es donde Tiwanaku empezaba a construirse los grandes monumentos, lo que nosotros vamos a identificar como la parte importante, primordial del Tiwanaku, creciendo todo alrededor del lago Titicaca y entrando a proximales del Perú. Acá vamos a tener el crecimiento de la población también, que va a ser una característica primordial del reconocimiento de esto como comunidad. Y vamos a establecer principalmente las obras más importantes que actualmente existen: el templo de Calasasaya, la pirámide de Acapana, templete subterráneo, el templo Pumacumpuncu, ¿sí? Y vamos a ir viendo también sus cementerios, como el Putuputuni, que se establece en Tiwanaku. Y tenemos el periodo expansivo, que va a tener que ver también con la época imperial, del 700 al 1200 hasta la desaparición del Tiwanaku, hasta la extinción. Aquí vamos a ver la cultura que se va extendiendo entre todo lo que es Perú y Bolivia, donde vamos a ir identificando que la cultura Tiwanaku no desapareció como tal, sino el pueblo tiwanacota. Muchas veces el pueblo tiwanacota, que había construido sus templos, sus casas, tiene varias hipótesis de desaparición. Muchos dicen que fue por inundación, otros que fue una especie de temblor, sismo, que movió los distintos edificios y poco a poco se fueron deshaciendo. Otros indican que muchas de las gentes, como vieron que ya no había mucha vida en Tiwanaku, comenzaron a buscar otros territorios para expandirse. Entonces ahora solo podemos ver nosotros que Tiwanaku es simplemente un centro arqueológico donde ha dejado huellas a través del tiempo y ha establecido primordialmente una especie de cultura. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a hacer preguntas para poder continuar, ¿está bien? A ver, Josué. Sí, profe. A ver, Josué, dime, ¿cuántos periodos tuvo Tiwanaku? El periodo aldeano, urbano y imperial. Perfecto, muy bien. Jairo, Sí, profesor. ¿en cuál de estos periodos los tiwanacotas comenzaron a construir sus edificios? A ver, dime. Expansivo. No. ¿Qué dice Ariel? ¿Qué periodo fue? Urbano. Eso, el periodo urbano, ya la construcción de los templos y demás que conocemos. Fernando, Sí, profe. en el periodo expansivo, ¿qué países cubrió el Tiwanaku? Chile y Argentina. No, fue para el otro lado. Perú.
Perú, Bolivia y Perú, ¿ya? Alrededor del lago Titicaca. Bueno, ellos no se extendieron como los incas, pero sí fueron creciendo poco a poco, ¿no? Y para ellos lo máximo que podían llegar era cubrir todo el lago Titicaca, entonces ahí dejando restos también en el lado del Perú. Ahí vamos a ver la expansión correspondiente. ¿Ya? Ahora quiero que me diga, así por conocimiento general, ¿qué más sabemos del Tiwanaku actualmente? A ver, quiero que me diga. ¿Cómo es? A ver, ¿qué más sabemos del Tiwanaku en la actualidad? ¿Qué dicen? ¿Conocen, para empezar, conocen Tiwanaku ustedes? ¿Han ido alguna vez? A ver, ¿de dónde son ustedes? Quiero conocerlos. A ver, ¿de dónde eres, Josué? Yo soy de Puerto Quijarro, frontera con Brasil, bro. Oh, muy bien. ¿Tú debes hablar portugués? Algo. Algo, ¿no? Hablo el lado boliviano, estoy después, ¿no? Ya, Sí. ok. Vos, Jairo, ¿de dónde eres? Potosí, Ah, muy bien. Yo también soy de Potosí. Paisanos somos, ¿no? ¿Eres de la ciudad o de provincia? de la ciudad. Oh, muy bien. Entonces debes comer mucho lo que es la sopa de piedra. ¿Cómo se llama la sopa de piedra? Calapurca, ¿verdad? Carapulca. ¿Conoces la carapulca, no? Seguro. Así es. Eso. Bueno, Potosí es todo el tiempo frío, ¿no? No hace Sí, mucho pero calor. uno se acostumbra. Así es. ¿Y vos, Ariel, de dónde eres? Yo sí soy del Alto. Ah, del Alto. Muy bien, acá de La Paz. ¿Vos conoces Tiwanaku? No, la verdad no, nunca he ido. Estando tan cerca, ¿no? A 50 minutos de viaje. A ver. No, ¿Qué déjame. dices? Eso. Fernando, ¿de dónde eres? Yo soy de Tarija. Tarija, la churra tierra. ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo está? En Tarija creo que se celebra más comadres que compadres, ¿no? ¿Cómo es? así. Sí, ¿no? Entonces, como que de repente el día jueves es la fiesta de las comadres. ¿Cómo celebran las comadres? No es una gran fiesta en Tarija, ¿verdad? Con los columpios, la fruta, ¿no? Eso, muy bien. Ya, entonces, acá yo vivo en La Paz ya mucho tiempo y sí conozco el Tiwanaku porque es lo primero que me ha interesado conocer de la parte cultural. Y es importante identificar, el Tiwanaku es una zona desértica actualmente, o sea, no está alrededor del lago Titicaca, tampoco está cerca del lago Titicaca, pero sí está en la misma zona que va hacia el lago Titicaca. Antes de lo que es la localidad de Huaki, se encuentra el Tiwanaku, y establece en algún momento lo que vendría a ser el desarrollo de esta cultura. Nosotros vamos a conocer algunos templos de esta cultura a continuación para poder identificar sus características particulares. Vamos a tomar en cuenta que hay una teoría cosmogónica de la cultura tiwanaku que nos habla particularmente de los mundos. Nos habla del mundo de los vivos, aquello que está en este mundo, aquel tiempo presente. Nos habla del mundo de los muertos, aquello que ya no existe en un tiempo pasado. Y nos habla del mundo de los dioses, aquello a lo cual nosotros vamos a ir cuando muramos en un mundo futuro. Entonces, vamos a establecer en algún momento estos tres mundos ya dentro de estos monumentos. Si hemos escuchado de cualquiera de estos, vamos aportando también, por favor, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los tres periodos del Tiwanaku y ahora nosotros vamos a dedicarnos a ver sus templos. El primer templo que vamos a ver es el templo de Kalasasaya. La palabra Kalasasaya es una palabra en aymara que significa piedra parada, porque Kala significa piedra, Saya o Sayasta significa parado. Entonces, el templo de las piedras paradas. Aquí vamos a ver las 4 estaciones del año, porque dentro de este templo de Kalasasaya también podemos ver que es como un almanaque. Nosotros le llamamos equinoccio al nacimiento de la nueva luna. Y el nacimiento de la nueva luna es en otoño y en primavera. Otoño se celebra el 21 de marzo y primavera el 21 de septiembre.
Acá vamos a ir indicando también que el sol nace por el centro de la puerta principal del Kalasasaya y va a acceder por la magnífica escalinata que bordea su puerta, ¿ya? También vamos a tener dentro de este templo de Kalasasaya los solsticios, que es el nacimiento del nuevo sol. El solsticio va a nacer el 21 de julio. El sol nace en el norte y este. Y el 21 de diciembre se va a marcar el nacimiento por el sur y por el este. Nosotros normalmente aquí en Bolivia celebramos el Año Nuevo Andino Amazónico, celebrado el 22 de junio acá en Bolivia por el solsticio de invierno, ¿ya? Entonces vamos a establecer, por eso es que el templo de Kalasasaya es como un calendario. El muro del templo es conocido como pared balconera o chunchucala, ¿ya? La pared balconera o chunchucala, ¿sí? Que va a identificarse dentro de esta pared balconera las famosas gárgolas por las cuales cuando llovía por ahí iba el agua a caer para poderse recaudar y llevar a los sembradíos. Acá tenemos el templo de Kalasasaya. Acá tenemos la parte ingreso. Acá tenemos la pared balconera. Y todo esto que vemos por la parte superior es el templo visto desde arriba. Se dice que cada una de estas piedras es parte del calendario y cada una representa un mes. Entonces, normalmente cuando vamos nosotros contando el calendario, establecemos primordialmente cómo se va dando. Esta es la parte de atrás. Por aquí, en la parte del fondo, aquí en la parte del fondo, se va a encontrar principalmente la entrada primordial, ¿ya? Esta es la parte del calendario, la entrada primordial acá. Esta es la parte que va hacia el templete semisubterráneo. Esta es la pared balconera que se encuentra por este costado. Normalmente nosotros cuando hacemos la visita, entramos por acá y nos giramos por esta parte para ingresar directamente por las escalinatas a ver la Puerta del Sol que se encuentra acá y los monolitos correspondientes. Como pueden ver, les hablé que es totalmente desértico, vale decir seco, totalmente terroso, y por esa misma razón, este templo en algún momento representa al mundo de los vivos, como dicen los tihuanacotas, el mundo del presente, ¿ya? Ahora bien, acá también hacemos ceremonias como el festejo del Año Nuevo Andino Amazónico, donde en esta especie que se llama de mesas de piedra se va haciendo las ofrendas correspondientes y se hace pasar la mesa dulce. Tenemos una acá y la otra es por acá, ¿ya? Se celebra. Aquí si vemos una cosita, ese es el monolito Ponce. Aquí vemos otra cosita, el monolito Fraile. No solo hay dos monolitos en este sector, ¿ya? Y vamos a ver esta división. Esta división que ustedes ven acá, donde se genera primordialmente, esta es la división entre lo que es el mundo de los vivos en el tiempo presente, establece lo que es 6 meses y 6 meses, vamos a ir indicando nosotros en su calendario de ellos, ¿ya? Entonces ahí tenemos el templo de Kalasasaya. Ok, a ver, vamos a preguntar del templo de Kalasasaya. Oh, ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? A ver, ¿estamos todos? Eso. Ah, Pilar, ¿cómo estás, Pilar? Bien. Ah, muy bien, aquí estamos. Ya, ¿vos de dónde eres, Pilar? Pilar, ¿de dónde eres? De La Paz. Ah, muy bien. ¿Vos conoces Tiwanaku, Pilar? Sí. Ah, muy bien, me vas a ayudar entonces, ¿está bien? Porque es importante saber si lo conoces, ya tú te vas ubicando más o menos de lo que estamos hablando, ¿ok? A ver, jóvenes, vamos haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que se identifica en el templo de Kalasasaya? ¿Qué es lo que se identifica en el templo de Kalasasaya? A ver. La Puerta del Sol.
Ya, físicamente sí, pero teóricamente, ¿qué representa? A ver, ¿qué representa entonces? Físicamente sí podemos ver la Puerta del Sol, el monolito Ponce, el monolito Fraile, podemos ver las mesas de ceremoniales, eso físicamente, pero ¿qué en realidad, qué representa el templo de Calasasaya? A ver, ahí nos ha hablado algo de la teoría, ¿no ve? Algo que nosotros celebramos el 22 de junio. El nacimiento del sol. Ya, ¿y qué es eso, Josué? A ver. El nacimiento del sol es el 21 de junio. El siguiente nacimiento. En 21 de diciembre. No. Ya. 21 de junio. Sí. 21 de diciembre, o sea, cada medio año, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué es el 21 de junio? ¿Cómo se denomina esa fecha específicamente? Solsticio de invierno. Solsticio, ¿no? El solsticio de invierno. ¿Y cuándo es el 21 de diciembre? Solsticio de verano. Eso, el solsticio de verano, muy bien, invierno y verano. Y también, ¿de qué más hablamos? No solamente los solsticios, sino ¿de qué más se habla? A ver. ¿De qué más se habla? A ver, dime. Uno es los solsticios, es el nacimiento del nuevo sol. ¿Y cómo se denomina el nacimiento de la luna? Los equinoccios. No, equinoccios. Equinoccios es luna, solsticios, bueno, es sol, ¿ya? Entonces, ¿qué representa el templo de Calasaya? Representa un calendario, ¿ya? De los 365 días. Eso es lo que representa el templo de Calasaya, ser un calendario, muy bien. Entonces, ahí vamos a identificar nosotros, ¿ok? ¿Qué nombre recibe este muro? ¿Qué nombre recibe este? ¿Qué dice Josué? ¿Qué nombre recibe? Esa es la pared balconera, ¿ya? Es la pared balconera. Pero tú puedes ver, puedes ver sobre esto, te pones y puedes ver todo lo que hay acá, porque no es tan alto esta pared del otro extremo, ¿no? Del otro lado, porque hay unas gradas que suben, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora el templete semisubterráneo. El templete semisubterráneo se encuentra a 2 metros por debajo del nivel del área, es decir, por debajo de la tierra. Es una planta casi cuadrangular y tiene 57 pilares que podemos observar acá. Estos son los pilares. De arenisca roja y sillares del mismo material. Hay 3 tipos de piedra en el Tiwanaku. La arenisca, la andesita y el basalto, ¿ya? Se dice arenisca porque fue una piedra formada de arena en el pasar del tiempo. Entonces, es una piedra más fácil de moldear, pero que se va deteriorando también a través del tiempo. Después, la andesita es una piedra representada a la mujer, es color rojizo o negro, ¿ya? Y es fácil de moldear, pero no se va desintegrando muy rápido como la arenisca en el paso del tiempo. Y el basalto es una piedra dura, difícil de moldear y representa al varón. Es una piedra negra o también de café oscuro. Este templete en su pared
tiene 175 cabezas clavas. Cuando hablamos de una cabeza clava, hablamos de una cabeza salida del muro, como vemos acá en el ejemplo. Estas cabezas clavas van a ser trabajadas en piedra caliza y todas son diferentes porque muestran rasgos de diversas etnias. Pueden ser cabezas zoomorfas como perfil de llama o antropomorfas como perfil de persona o monolito. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a mencionar. Ahora, el templete subterráneo representa al mundo de los muertos porque está por debajo de la tierra y se supone que es el mundo del pasado. En este templete semisubterráneo se encontró lo que vendría a ser el monolito Bennett, o también llamado monolito Pachamama, cuya estatura de este monolito es de 7.3 metros y tiene un peso de 20 toneladas. Acá se lo encontró totalmente en posición de echado al monolito y luego fue cubierto con arena con el pasar del tiempo. Entonces, cuando hizo la excavación, Wilden Bennett lo encontró a este monolito en ese sector y se cree que el monolito Bennett representa al mundo de los muertos. Normalmente los monolitos en la teoría histórica vamos a tener que son sacerdotes o cuidadores de los templos. Y cada templo tenía su monolito correspondiente hablando del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Actualmente en este templo semisubterráneo podemos ver acá en la parte central al monolito barbado. Se le dice monolito barbado porque tiene una especie de una barba y simplemente puede eso resaltar en su representación antropomorfa, ¿ya? Entonces, acá como les he dicho, aquí está el templete semisubterráneo y más al frente se encuentra ya el templo de Kalasasaya. Eso es interesante porque es la visita al templete y luego pasas al templo, el mundo de los muertos y pasas al mundo de los vivos, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener nosotros el templete semisubterráneo. Muy bien. A ver, ahora sí, le vamos a preguntar aquí a Ariel. ¿Ok, Ariel? Sí, profe. ¿Cuánto es la profundidad del templete semisubterráneo? ¿Cuánto de profundidad tiene? A ver. ¿Cómo es? A ver, ¿quién se acuerda? Le ayudaremos a Ariel. A ver, a recordar. 2 metros. 2 metros. Muy bien. Ok. A ver, Pilar. Sí, ¿Cuántas cabezas clavas están en el templete semisubterráneo y de qué material están ya hechas? A ver. Pilar. Disculpe, ¿puedo responder yo? A ver, dime, Jair, dime. En su interior estaban 175 cabezas clavas trabajadas en piedra caliza. Muy bien, así es, en piedra caliza, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tener este templete que representa el mundo de los muertos, ya el pasado, el mundo del pasado. Y las cabezas clavas van a tener estructuras antropomorfas y zoomorfas, ahí vamos a identificar. Además ha sido bien interesante, han habido historiadores, y eso más que historiadores podríamos decir nosotros antropólogos, que en algún momento reconocían dentro de esas cabezas tal vez algunas que tenían rostros en forma de extraterrestre, que contando estas cabezas son 5 cabezas en forma de extraterrestre, que son cabezas triangulares, que no tienen ni ojos, ni boca, ni nada, simplemente son piedras triangulares en realidad que están implantadas dentro del templete semisubterráneo, que parece que fueran cabezas de extraterrestre. En algún momento nos ponemos a pensar qué tan cierto será esa teoría. Muy bien.
Ahora vemos la pirámide de Acapana. La pirámide de Acapana mide 800 metros de perímetro, tiene 7 terrazas escalonadas de 18 metros de altura en su totalidad. Actualmente solamente se han encontrado 3 excavando esta pirámide. 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero nosotros podemos identificar que todavía faltan las excavaciones. No se sabe si la pirámide es mucho más, o sea que se necesita descubrir un poco más de esta pirámide, ¿sí? La pirámide de Acapana en su parte superior es parecida a una media chacana, como se ve aquí el Pumapunku. Así es la pirámide de Acapana, con media chacana, ¿sí? Y establece en la parte superior la chacana, que era necesariamente el lugar sagrado de culto, y también esta parte central se llenaba de agua para que la pirámide sirva como un faro para los visitantes. Con el brillo ellos podían guiarse dónde se encontraba Tiwanaku. La parte de atrás de la pirámide pues, es donde ingresaba la gente. Esta parte de adelante solamente era usada por los sacerdotes. ¿Ya? Esta es una maqueta de la pirámide de Acapana. Luego vamos a tener el templo de Pumapunku, que significa Puerta del Puma. ¿Ya? Esta se encuentra al suroeste del templo de Kalasasaya, y lo que vemos más en este templo son una cantidad de piedras como deshechas, como desmembradas, de algunos elementos arquitectónicos como ser puertas del sol o algunos elementos como los monolitos. Entonces, más que todo va a representarse dentro de un montículo de terrazas de piedra, porque la parte del Pumapunku se creía que era un puerto donde se recibían los barcos y se encontraba al borde del lago Titicaca. Conozcamos a la Puerta del Sol. En su representación inicial, la Puerta del Sol va a ser un monolito, un bloque de monolito de andesita. Ya les había indicado que la andesita es la piedra representada a la mujer. No se deteriora muy fácilmente, pero sí se puede moldear. Esta mide 3 metros de alto, como podemos identificar en la fotografía, por 3.75 de ancho. Este pesa unas 10 toneladas, el peso que se le dio, porque a esta fue traída desde el camino de Tiwanaku hasta este lugar, ya que se encontró en el camino totalmente partida. Dentro de esta puerta vamos a ver nosotros algunas partes importantes. Tenemos el portal, que podemos ver acá. Esto como cinturón se llama el friso y posiblemente tenga una continuación a otro sector de Tiwanaku. Y esto que vemos acá en la parte de arriba se llama el dintel, ¿ya? El dintel, el friso y el portal. Los costados que vemos acá como si fueran ventanitas, en realidad no tienen salida, eran para poner algún tipo de lámparas o fuego para señalar a los visitantes el camino hacia una nueva dimensión con la Puerta del Sol. ¿Sí? Entonces ahí se va a establecer en algún momento el desarrollo de esta puerta. Muy bien. Ok, jóvenes. Espero que hayamos entendido un poco el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Jairo, ¿tienes preguntas? Sí, Jairo, ya se ha ido a cenar. Pilar, ¿alguna pregunta? No, está bien. Muy bien, Josué. Ninguna, bro. Ok. Ariel. Ninguna, profesor. Eso, Fernando. Ninguna, profe. Ok. Jairo, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, esto de lo que hablamos, estas de las primeras culturas, están basadas mayormente en Bolivia, ¿no? De hecho, estamos hablando en Bolivia, ¿verdad? Claro, en Bolivia. Por el lago Titicaca, eso se encuentra en Bolivia. ¿Está bien? Sí, entendido, profesor. Ok, muy bien. Entonces, nos vamos viendo el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Muy bien, se cuidan mucho. Chao, chao.